Buenas tardes, soy Ricardo García, técnico en emergencias sanitarias del Sumo 112. Presto servicios en un puesto vinculado entre el centro coordinador y un soporte vital avanzado de tipo BIR, el BIR 8. La perla que vamos a ver hoy, en el bloque temático de conceptos técnicos asistenciales, tiene que ver con la inmovilización del paciente traumático por parte de los técnicos en emergencias sanitarias. Para ello, vamos a ver primero qué es un paciente politraumatizado y ahí iremos viendo los diferentes elementos por el orden adecuado con los cuales puedo inmovilizar a un paciente cuando me encuentro en una unidad de soporte vital básico o de soporte vital avanzado. Para definir al paciente politraumatizado hay que tener en cuenta una premisa que es fundamental y es que antes de movilizar a un paciente es conveniente, es necesario inmovilizarlo. La movilización de emergencia solo se utiliza para casos muy concretos en los que hay un peligro inminente para el paciente. En el resto, el paciente tiene que ser inmovilizado de forma adecuada. Cuando cualquier equipo sanitario llega a una asistencia inicial en un paciente, en este caso politraumatizado, siempre que haya lesiones ya evidentes o certeza o sospecha de las mismas, siempre hay que tener en cuenta una adecuada inmovilización para todas las fases del traslado del paciente. La movilización inicial, el traslado, el transporte en ambulancia y la transferencia en el centro hospitalario. Para ello, hay una serie de técnicas que permiten inmovilizar en bloque y restringir los movimientos tanto de columna como de las extremidades, con dos objetivos claros. El primero de ellos, que no se empeoren las lesiones primarias, aquellas que ya no podemos resolver, y que no aparezcan lesiones secundarias, nuevas lesiones añadidas al tratamiento de ese paciente. Una vez que nos hemos puesto en situación, tenemos que tener en cuenta que habitualmente en las ambulancias hay un apartado específico dentro de la ambulancia donde está recogido todo el material de inmovilización. Los dispositivos de inmovilización que utilizamos tienen que cumplir unos requisitos adecuados. Esos requisitos principalmente se resumen en 6. El primero de ellos, que sea de fácil aplicación y que tenga una inmovilización adecuada, que se pueda adaptar a cualquier paciente, que no tenga efectos secundarios para nuestros pacientes, a poder ser que sea radiolúcido y resocompatible para las pruebas diagnósticas en centro hospitalario, que tengan un coste económico adecuado y además que ocupen poco, que sean fácilmente almacenables, ya que dentro de las ambulancias el espacio que tenemos es limitado. Hablando ya de dispositivos concretos de inmovilización, vamos a ir en el orden exacto en el que inmovilizamos. El orden de inmovilización siempre es cabeza, cuello, tronco, pelvis y extremidades. Y en ese orden vamos a ir viendo los diferentes dispositivos que disponemos para inmovilizar al paciente. En lo primero de ello, la parte que consideramos más delicada, la que precisa una primera inmovilización, es la zona cervical. Para la zona cervical, el elemento básico e inicial de colocación es el collarín cervical. El collarín inmoviliza la columna cervical y evita las lesiones a ese nivel. Existen diferentes tipos. Los que utilizamos en esta hospitalaria son semirrígidos o rígidos. Los rígidos tienen una mejor inmovilización para evitar la flexoextensión. Para colocar un collarín de forma adecuada es necesario la presencia de 2 sanitarios, uno que se encargue de la tracción y otro que se encargue de la inmovilización. En la actualidad utilizamos collarines ajustables rígidos, es decir, tenemos 2 modelos, un modelo de mayor tamaño y un modelo de menor tamaño, que se ajustan a diferentes graduaciones para poder utilizarlos adaptadamente a todo tipo de pacientes. Existen nuevos dispositivos en el mercado que se van incorporando que complementan a este collarín como un sistema único, con un único collarín para todas las tallas, por ejemplo el X-Collar, que valdría tanto para adulto como para pediátrico, y además tiene una ventaja respecto a los collarines tradicionales que utilizamos, y es que permite la inmovilización de ese cuello en la posición encontrada. Dispone de una apertura delantera y trasera, una apertura anterior y posterior, que permite palpar el pulso carotidio, igual que en todos los collarines, acceso a la tráquea, pero también este nuevo modelo de collarín permite que podamos palpar la columna cervical, que el resto tiene más dificultades para poder hacerlo. El siguiente elemento, y que complementa al primero, al collarín, es el inmovilizador de cabeza, también conocido como dama de Elche o inmovilizador tetracameral. Este elemento que complementa al collarín lo que evita es la lateralización de la cabeza.
El uso está indicado para todo paciente que vaya a ser trasladado durante un periodo de tiempo en camilla de cuchara o tablero espinal para complementar esa inmovilización completa de la cabeza, y existen dos modelos principales. Un modelo de almohadillas que tiene dos inmovilizadores laterales, una base y una serie de correas para su ajuste, o un segundo modelo que tiene un deslizador multiaxial que es de plástico y que permite inmovilizar con algo más rígido esa zona de la cabeza. El segundo se llama SpeedBlocks, el primero, que es el inmovilizador de almohadillas de toda la vida, sí que permite su utilización tanto en la camilla de cuchara como en el tablero espinal y lleva una colocación diferente de los laterales en función de si va en un elemento o en otro. El SpeedBlock no permite esa opción. Si seguimos bajando en el orden que hemos hablado previamente, para inmovilizar la columna, uno de los dispositivos de elección es el corsé o férula de Kendrick, más conocido como Fernokit. Es un chaleco de extricación. Está pensado para extraer a personas atrapadas que están sentadas dentro de un vehículo e inmovilizarlas de forma adecuada. Complementa el uso del collarín. El collarín sigue siendo un elemento prioritario. Tiene 5 cinturones que su trabajo es sujetar de forma adecuada al paciente para muslos, abdomen y tórax. Tiene unas contraindicaciones expresas, como por ejemplo para grandes obesos o para embarazadas, y para su colocación, como mínimo, son necesarios 2 sanitarios. Hay un inmovilizador específico pediátrico, que es tipo May, inmovilizador de columna, consta de 2 partes que son desplegables, una toracolumbar y una cervical. Y es diferente porque permite ampliar o modificar su longitud. No tiene correas para la zona de la pelvis, como el que hemos visto previamente, y su colocación es similar a la del chaleco de extricación. A nivel de pelvis, es importante, sobre todo con las fracturas de pelvis inestables, el control adecuado de esa fractura. Para ello, tenemos fijadores pélvicos, cinturones pélvicos, que están previstos o pensados para 2 lesiones principales: la fractura de las crestas ilíacas, trauma grave que no tiene riesgo vital, o la fractura del anillo pélvico, que sí que tiene riesgo vital por la hemorragia que puede tener. Esto permite controlar, fijar la fractura para reducir y controlar ese sangrado. Hay diferentes modelos, pero todos utilizan la misma dinámica. Es un sistema que, a través de correas o de compresión, reduce la zona, reduce el paquete para minimizar el sangrado. Para las extremidades disponemos de férulas de inmovilización y existen diferentes tipos de férulas. El objetivo es inmovilizar o prevenir esas lesiones primarias y secundarias que tiene el paciente y, sobre todo, reducir el dolor. Se fijan las articulaciones proximal y distal, y una vez que yo coloco una férula debo de comprobar que el paciente sigue teniendo pulso. Las férulas tenemos diferentes modelos. Hay unas férulas semirrígidas que tienen unas características adecuadas para determinadas fracturas o determinadas lesiones, férulas inflables, que se conocen también como neumáticas, y férulas de vacío. Y cada una de ellas tiene un uso adecuado en función del tipo de fractura. El colchón de vacío es el complemento ideal para el traslado adecuado del paciente. El colchón de vacío, que es un elemento que está pensado para la inmovilización durante el traslado, es decir, en el traslado en ambulancia. Este elemento es de plástico, de un plástico resistente, relleno de unas bolitas de un poliestireno, tiene varias asas de agarre y es un elemento de vacío. Hay una bomba de succión y cuando se extrae ese aire, esas bolas internas se juntan, se aprietan, y lo que tenemos es un elemento de inmovilización que abarca todo el paciente y que coge la forma específica del paciente, la curvatura del paciente. También, como elementos de traslado, tenemos 2 elementos de movilización adecuados, como son camilla de cuchara, también conocida como palas o tijera, de aluminio las más antiguas, de plástico rígido, radiolúcido las más modernas, que está pensada para mover pacientes con sospecha de lesión pélvica, pacientes politraumatizados que haya que trasladar en decúbito, y está pensada para movilizarla del lugar del suceso a la camilla de la ambulancia, no indicada para el transporte dentro de la ambulancia. Tablero espinal de plástico, superficie rígida, también radiotransparente, lo hay corto y largo, pediátrico o adulto, está pensado para el traslado del paciente de donde le ha ocurrido el suceso hasta la camilla. Permite inmovilizar
y permite alinear el eje longitudinal. El pediátrico es de menor tamaño y además tiene una depresión a nivel occipital para evitar la depresión, la hiperflexión del cuello. Con esto terminaríamos todos los elementos de inmovilización principales que se llevan en una unidad de soporte vital avanzado o de soporte vital básico para inmovilizar pacientes. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Un saludo.